Jóvenes de todo el mundo reunidos en las playas de Copacabana, en Brasil, desbordan de emoción por estar con el primer papa latinoamericano de la historia. ¡Papa! ¡Esto es la juventud del Papa! ¡Paraguay! 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 ¡USA! 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 Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Este fue el primer viaje apostólico del Papa Francisco apenas 4 meses después de ser elegido sucesor de Pedro. Asistieron más de 3 millones de jóvenes, según la prensa de ese año. Lo vimos parando porque alguien le ofreció un mate argentino, algo súper clásico, súper cotidiano de allá. Recibiendo el mate, tomando, entregando, parando ahí donde veía algo que le llamaba la atención. Walter Sánchez, periodista de ASI Prensa, dice que una de las características de los viajes del Papa son sus discursos. En Brasil sorprendió relacionando la fe y el fútbol. De ahí salió su conocida frase, queridos jóvenes, hagan lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. El Papa estaba avanzando en el papamóvil y había un chiquito que corrió, que pasó toda la seguridad. Bueno, eso siempre pasa. Siempre hay alguien que se escabulle porque es muy difícil controlar a tanta gente. Este chico se llama Nathan de Brito, en ese momento tenía 9 años. Y llegó donde el Papa, lo abrazó, lloró y hace poco, 1 o 2 años, tal vez un poco más, el chico ha entrado a la formación en una congregación religiosa. Digamos que ese es un resultado concreto del efecto del Papa. Un chico que lo abrazó, se acercó a él y que ahora quiere ser religioso. Walter Sánchez destaca la cercanía del Papa Francisco con la gente en sus viajes. En Brasil no fue la excepción. Una visita apostólica sigue un protocolo de encuentros, además del contacto con la gente. En la agenda del Papa están el presidente de la nación, el cuerpo legislativo, la asamblea de obispos del país, sacerdotes y religiosas. Francisco le agregó lo suyo buscando tiempo para ver a los miembros de su congregación jesuita afincada en el país y para algún encuentro inesperado. En sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco visitó 65 países en 47 viajes, 10 de América Latina. Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá. La última etapa del viaje fue la ciudad de Filadelfia, donde se reunió. En julio del 2015, el pontífice visitó Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el estadio de Guayaquil, en Ecuador, no importaba el calor, una multitud lo esperaba. En Ecuador rompió el protocolo. En forma sorpresiva salió de la nunciatura para saludar a los feligreses. En Santa Cruz, Bolivia, el Papa Francisco presidió una misa con 2 millones de feligreses. Según la prensa de la época, antes de partir, rezó ante la imagen de la Virgen de Copacabana, patrona de la nación. Dejó a sus pies las intenciones del pueblo boliviano. Sobre la visita del pontífice a Paraguay, David Ramos, editor de Así Prensa, recuerda la imagen de un joven con discapacidad montado en una patineta que buscaba encontrarse con el Papa, una muestra del tamaño del cariño por ver a su pastor. En realidad me alisté como servidor en su venida y estuve sirviéndolo para él. Y ya lo he visto más cerca cuando estaba con algunos jóvenes ordenando el tránsito y le estuve muy de cerca y recibí su bendición ahí cercanamente. Qué emoción, cualquiera diría, bueno, ¿sabes qué? Tengo una discapacidad, lo veo por televisión, ¿no? Es decir, lo están dando en todos lados, todo el mundo está hablando de eso, no tendría que ir personalmente para verlo. Él, a pesar de sus dificultades, se montó en una patineta y llegó. Y ahí fue donde nos encontramos con él, fue absolutamente sorprendente. En septiembre del mismo año, el Santo Padre se convirtió en el tercer pontífice en visitar Cuba. En la Santa Misa, en la Plaza de la Revolución, advirtió que las ideologías atentan contra el desarrollo de la sociedad. Luego, sostuvo una reunión con el expresidente Fidel Castro, quien se educó con los jesuitas. La última Eucaristía fue en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre. En México, en febrero del 2016, el Papa recorrió 5 ciudades.
no podía faltar su visita a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, donde presidió una misa para 50.000 personas. Luego, uno de sus encuentros más significativos fue con el pueblo indígena de Chiapas. En septiembre de 2017, el Papa viajó a Colombia. David Ramos recuerda la Santa Misa en Medellín, donde no solo los fieles se emocionaron con el Santo Padre, sino también los periodistas, quienes en muchos casos no profesaban la fe. Y tú veías cómo los colegas preparaban su equipo, dejaban sus cámaras todo en posición para captar el momento, y en lo que pasaba el Papa se abalanzaban sobre las barandas para: Papa, te amo, Papa, te quiero, Papa, tu bendición, cargando sus rosarios profundamente emocionados. Entonces fue una experiencia muy impactante, porque ya digo, es decir, uno como católico pues lo entiende, incluso digamos, perfectamente comprensible, pero no esperas eso del mundo secular normalmente en noticias. En enero de 2018, durante su estancia en Chile, el editor de Así Prensa recuerda que el periodismo chileno desprestigió la llegada del Papa. Efectivamente, Chile, la iglesia en Chile especialmente, pues se ha visto muy golpeada por el drama de los abusos sexuales, y eso ha disminuido la fe de muchos católicos y los ha alejado de la iglesia. Eso es un hecho, eso sucede. Y creo que la llegada del Papa justamente se enfocaba en llegar y justamente ser ese consuelo. Entonces cuando vi estas noticias que decían no, el viaje a Chile ha sido un fracaso, pues en lo absoluto, el viaje a Chile no fue un fracaso. El pueblo chileno ama profundamente al Papa, los católicos chilenos aman profundamente al Papa, y ese es el pueblo chileno que yo vi. De Chile pasó a Perú, a la que llamó Tierra de Santos, por 5 santos que nacieron o se forjaron en el país. Recorrió el norte y la selva. En esta zona visitó especialmente a los pueblos amazónicos. Yo me acuerdo la playa sin fin de personas, ¿no? La playa colmada, la arena colmada, no de arena, veías a miles y miles de personas ahí, ¿no? Entonces fue la experiencia justamente de ver el desborde peruano de amor de recibir a un Papa después de tantos años. Lo que hizo la iglesia fue, para que nadie sintiera que digamos, no participaba, entonces se congregó, se organizó de tal forma para que toda la gente del norte del Perú pudiera de alguna forma participar. Entonces tú tenías estas multitudes y tú sabías que no solamente era gente de Trujillo, eran gente básicamente todo el norte peruano que se había congregado ahí para aprovechar la ocasión y poder tener ese encuentro con el Papa Francisco. Su último viaje apostólico en América Latina fue en 2019, en Panamá. Presidió la Jornada Mundial de la Juventud, que reunió a más de 200.000 almas.